Buen día, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las sesiones de aprendizaje, el día de hoy nos toca trabajar lo que corresponde a contaminación ambiental. En la sesión anterior vimos un poco lo que es los problemas ambientales globales a nivel planetario. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la contaminación ambiental que nos van a ayudar a trabajar lo que corresponde a la contaminación también local. Nuestra ruta de aprendizaje para la sesión del día de hoy vamos a un poco definir qué es la contaminación ambiental. Luego vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire, para finalmente hacer un resumen de las principales ideas que tienen que ver con la sesión del día de hoy. Nuestros objetivos, al finalizar, ustedes han tenido que desarrollar los siguientes objetivos que tienen que ver con esta presentación, ¿no? El primero, identificar cuáles son las principales causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Luego, analizar los aspectos relevantes relacionados con los principales problemas que tienen que ver con la contaminación ambiental. Y finalmente, manejar adecuadamente los fundamentos conceptuales relacionados con el tema. Bueno, empezamos con algunas cuestiones de análisis para que podamos entrar en el tema en sí, ¿no? Por ejemplo, la primera es, ¿qué se entiende por contaminación ambiental? ¿Qué es la contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire? ¿Y cómo es que podríamos gestionar la contaminación del ambiente en mi localidad? Toda esta temática que vamos a abordar también nos va a ayudar para ir fundamentando e ir proponiendo su bosquejo de proyecto, ¿no? Que es el producto final del curso. Bueno, aquí tenemos algunos artículos. Tenemos mercurio en las venas, el primer artículo de su lado derecho, que tiene que ver con el derrame de mercurio en esta localidad de Cajamarca, Choropampa, en donde ocurrió un derrame de mercurio. También creo que muchos de nosotros hemos vivenciado estos eventos, los incendios forestales. Hay muchas personas que piensan que incendiando van a atraer la lluvia, pero eso es una idea equivocada que tienen algunos de nuestros conciudadanos, ¿no? Luego también tenemos el problema de la Oroya con la minera Doerram, que a través de sus chimeneas sigue emitiendo plomo, ¿no? Que es altamente perjudicial para la salud. Y también el derrame de la minera contamina aguas del río Santa, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos varios eventos en nuestro país que tienen que ver con la contaminación del ambiente, ¿no? El derrame de mercurio que ocurrió en el suelo, los incendios forestales que contaminan el aire, las emisiones de plomo que también contaminan el aire y el derrame de la minera que contamina el agua, ¿no? Hay varias situaciones o eventos que contaminan, digamos, las tres capas de la Tierra, ¿no? Que es el aire, el suelo y el agua, ¿no? La hidrosfera, la geosfera y la atmósfera. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste la contaminación. Vamos a empezar por definirla y luego ver algunos eventos que tienen que ver con la contaminación del ambiente en ciertas áreas de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué es la contaminación ambiental? ¿Cómo podríamos definir la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación ambiental o polución es la introducción, ¿ok? Introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, o sea, digamos que el entorno que puede ser contaminado puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. Y el contaminante puede ser una sustancia química o energía. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, no es más que la introducción de sustancias ajenas al entorno, ¿no? Que no forman parte del entorno o del ambiente en el que vivimos. Y que provoca que se altere el entorno, ¿no? Y este contaminante puede ser
químico, puede ser físico, puede ser energía, etc. Acá también tenemos otra definición, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de sustancias nocivas en el aire, agua o suelo. Las sustancias nocivas o la sustancia externa que se agrega a ese entorno también se le conoce como contaminante ambiental, que puede tener diferente origen, ¿no? Muy bien, entonces contaminación ambiental no es más que la introducción de sustancias ajenas al entorno en el que vivimos, ¿no? O a sustancias externas que no forman parte del entorno y que altera, por supuesto, el estado, altera la composición química, la composición física de ese entorno. ¿Qué tipos de contaminación vamos a abordar el día de hoy? Hay varias propuestas sobre los tipos de contaminación, pero el día de hoy vamos a un poco centrar nuestra atención en lo que es el aire, el agua y el suelo, y vamos a tratar un poco de establecer en qué consiste la contaminación sensorial, la contaminación cultural, la contaminación electromagnética y la contaminación publicitaria. Pero especialmente vamos a poner atención en estos tres tipos de contaminación. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Cómo podríamos definir la contaminación del agua? Cuando hablamos de contaminación del agua es cualquier cambio químico o físico o biológico de la calidad del agua, producto por supuesto de la incorporación en los cuerpos de agua de alguna sustancia que no es propia de ese entorno, ¿no? Y que tiene un efecto dañino que evita que el agua, por ejemplo, pueda ser apta para el consumo humano o también pueda ser apta para la biodiversidad que vive en ese entorno, ¿no? En este caso, en el agua, ¿no? Y por supuesto, cuando el agua se contamina, van a surgir problemas de salud, ¿no? Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. Y por supuesto, estos contaminantes no siempre son visibles, ¿no? Hay veces que son prácticamente no se perciben en el agua, pero sin embargo está contaminada, ¿no? Por eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? Bueno, son innumerables las causas de la contaminación del agua, ¿no? Pero de repente ustedes ya conocen algunas, como es, por ejemplo, el vertimiento de aguas hervidas, que no es ajena a nosotros. En nuestros ríos se vierten los desagües. En la zona rural, la mayoría de pobladores vierten sus desagües a los ríos. El vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. El vertimiento de relaves mineros, producto del trabajo minero, de la actividad minera, y el vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Es conocido, ¿no?, que en los desagües vertimos excrementos, cuando lavamos van los detergentes, los residuos industriales como el petróleo y aceites, también hay bacterias, virus, parásitos, ¿no? Todo eso va a nuestros desagües y los desagües al descargar en los ríos pues terminan por contaminar el agua, ¿no? La basura, nuestra basura tienen también diferentes contaminantes como plásticos, vidrios, latas, residuos orgánicos. No segregamos la basura, ¿no? Que es lo más importante, y no la aprovechamos y por ende termina en los ríos generalmente. La actividad minera a través de su relave minero también contamina el agua con ácidos, elementos químicos tóxicos, metales tóxicos como fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico, cadmio. Estos son altamente peligrosos para la salud humana, ¿no? El mercurio, el plomo, el arsénico y el cadmio son muy perjudiciales para nuestra salud. También roca molida y barro, ¿no? Todos los desmontes de las construcciones que realizamos muchas de las veces también terminan en los ríos, ¿no? Productos químicos también como los abonos, el petróleo, los aceites, ácidos, sales minerales, detergentes, etcétera. Entonces, hay una infinidad de contaminantes que terminan en los ríos y luego, si no hay un tratamiento del agua, pues van a terminar en los seres vivos que viven en ese entorno, en esos ríos, y también si consumimos esa agua contaminada, pues van a terminar en los seres humanos, no perjudicando nuestra salud.
Algunos casos emblemáticos de contaminación del agua, bueno, tenemos el lago de Junín, que el relave minero, ¿no? El relave minero al arrojarse en los ríos termina en este lago y termina también por los desagües, ¿no? El río Rímac también, que de repente ustedes lo conocen, sufre la contaminación de relaves mineros y también la contaminación que arrojan los seres humanos producto del vertimiento de desagües y la basura también que termina en ese río, ¿no? De repente hay un caso en su localidad que ustedes conocen, supongo que es el común denominador, ¿no? Los desagües siempre terminan en los ríos de nuestra ciudad. Si hay actividad minera también sería cuestión de averiguar si los relaves mineros terminan en los ríos, ¿no? Deberían tener un tratamiento específico, pero generalmente se arrojan a los ríos. En Chimbote, de repente alguno de ustedes conoce Chimbote, ustedes cuando ingresan a la ciudad de Chimbote, el ambiente ya en sí tiene un olor bastante fuerte, ¿no? Y es producto de los desagües de las fábricas de harina de pescado que vierten sus residuos en los ríos, también los desagües de la minera, también por supuesto la basura. En el mar tenemos estos, ¿no? Los desagües de las fábricas de pescado, los desagües de la ciudad y los desagües, todos estos elementos contaminan el mar. En las aguas dulces como los ríos, la basura, también la basura y los desagües, y en el aire los humos, ¿no? Que dan ese mal olor a esta ciudad cuando ingresamos. Al menos los que no estamos habituados a ese olor, ¿no? Aquí en Jaén, por ejemplo, las pozas de oxidación es un área que está yendo a San Ignacio igual. Hay un olor bastante fuerte que se percibe y es producto de las aguas en descomposición, ¿no? Muy bien. También hay algunos elementos químicos, como mencioné, el caso del cadmio. El cadmio al ser vertido a las aguas, producto de las fábricas o mineras, los plásticos de color, la fabricación de plásticos de color rojo genera también residuos de cadmio y los desagües, ¿no? Entonces el cadmio al ser depositado en los ríos, ¿ok? Al ser depositado en los ríos, generalmente los peces van a ser los que vayan almacenando ese cadmio producto de los alimentos que consumimos. Al consumir ese pez, nosotros como seres humanos, al consumir ese pez, entonces va a ingresar a nuestro organismo y nos va a producir problemas en los huesos, ¿no? Porque el cadmio produce pérdida de calcio y debilitamiento de los huesos. El otro caso es el mercurio, ¿no? El mercurio también, generalmente, la minería informal que extrae oro de los ríos, que es muy común en esta zona del norte de Cajamarca, por ejemplo, en Nambaye, utilizan mercurio para purificarlo, ¿no? Entonces eso va a contaminar el agua. También hay fábricas que emiten mercurio y los desagües también tienen compuestos de mercurio, ¿no? Entonces ese mercurio va a ir al agua, luego los peces al alimentarse de microorganismos que han ingerido mercurio van a ir a nuestro organismo si nosotros consumimos esos peces contaminados y por supuesto también eso va a ocasionar daños en nuestra salud como es problemas en el sistema nervioso central, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua? Destrucción de la biodiversidad, ¿no? O sea, la biodiversidad al consumir elementos contaminados, como hemos visto, mercurio, cadmio, basura, etcétera. Entonces, va a almacenar esos elementos en su cuerpo para que luego al ingerirlo nosotros también nos contamine o también va a terminar muriendo, ¿no? En el ejemplo que tenemos acá, los peces, ¿no? Al estar en un entorno altamente contaminado, pues todos los seres vivos de ese entorno van a o migrar a otro lado o van a morir en el entorno contaminado. También la contaminación de la cadena alimentaria, lo que les mencioné, ¿no? El pez al consumir elementos contaminantes va a ir almacenando en su cuerpo, en su organismo esos contaminantes y nosotros los seres humanos al consumir, ¿no? Los seres humanos al consumir esos peces contaminados, al alimentarse de esos peces contaminados, pues también va a terminar con problemas en la salud. Eso también, la contaminación también produce escasez de agua potable, ¿no? Si el agua está contaminada es más complicado consumirla y si no hay un tratamiento, pues es más complicado consumir esa agua.
Y las enfermedades y mortalidad infantil, como hemos visto, ¿no? Problemas en el sistema nervioso, problemas en el sistema óseo, etc. ¿En qué consiste ahora la contaminación del suelo? Bueno, el suelo también eh, lo contaminamos diariamente, ¿no? De diversas formas. Y si tratamos de definir en qué consiste la contaminación del suelo, pues es la introducción en el mismo de sustancias contaminantes, ¿no? Que pueden ser pesticidas, que generalmente a veces se usa en la agricultura y que no deberían usarse, deberíamos ya apostar por una agricultura orgánica. También al utilizar agua de los ríos que están contaminados, también vamos a contaminar el suelo. También por el polvo de las zonas urbanas, de las carreteras, los relaves mineros también, que muchos de ellos a veces terminan en el suelo, los desechos industriales y la basura que nosotros arrojamos continuamente, ¿no? Entonces, de esa forma perjudicamos y alteramos la composición natural del suelo. ¿Ok? Entonces, la contaminación del suelo es la introducción en el mismo de sustancias ajenas al suelo, ajenas a la composición normal del suelo, ¿no? Que pueden ser pesticidas, puede ser agua contaminada, puede ser el polvo de zonas urbanas y de carreteras, también el mismo relave minero, desechos industriales, nuestros propios desechos también que arrojamos al suelo, perjudicando su superficie, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? Pues el uso exagerado de abonos sintéticos. A veces la agricultura usa los abonos sintéticos cuando deberíamos usar abonos naturales, ¿no? Como el compost, el humus, y eso ayuda al suelo bastante también. El uso de pesticidas y plaguicidas, eso también se usa mucho en la agricultura para eliminar hongos, para eliminar hormigas, para eliminar hierba, etcétera. Utilizamos diferentes plaguicidas, ¿no? Y que también se puede mejorar o reducir la contaminación del suelo utilizando abonos orgánicos o plaguicidas orgánicos, que si googleamos vamos a encontrar muchas formas de combatir plagas y enfermedades utilizando sustancias orgánicas, ¿no? Que son amigables con el suelo. El otro elemento contaminante es el arrojo de basura o residuos sólidos o líquidos. También nuestra basura a veces termina en algún lugar del entorno en el que vivimos, en el suelo principalmente, y bueno, resulta contaminando, alterando su estructura inicial, ¿no? Y también las industrias, las fábricas de la misma minería termina muchas de las veces arrojando sus residuos en lugares que alteran la composición inicial del suelo, ¿no? Entonces acá tenemos algunos elementos contaminantes, ¿ok? Como es, por ejemplo, la basura, ¿no? Tenemos los plásticos, vidrios, metales, aguas hervidas, contaminantes industriales como gases como azufre y nitrógeno, que produce la muerte de organismos, el polvo de cemento, intoxicación de plantas, muerte de organismos, relaves de concentradoras, aceites y residuos de vehículos. También muchos de los lavaderos de vehículos a veces echan sus residuos en el suelo, ¿no? Y a veces los vehículos los lavan en las mismas quebradas, ¿no? Contaminando el agua y también contaminando el suelo, ¿no? El uso exagerado de abonos sintéticos, como es la urea. Muchos de nuestros agricultores utilizan urea, por ejemplo, para el arroz, cuando su uso excesivo produce muerte en la biodiversidad, ¿no? En la flora y fauna. Los nitratos, los fosfatos, los cloruros también, a veces los usamos exageradamente y perjudican al suelo. Los pesticidas, como el DDT, y todos estos compuestos que utilizamos para combatir plagas, enfermedades, etcétera, producen alteración del suelo, y también el suelo, ustedes saben que tiene seres vivos en su interior, ¿no? Aparte que tiene gases, oxígeno, nitrógeno, etcétera, también abriga vida, seres vivos. Entonces, al echar compuestos que alteran su constitución inicial, pues vamos a perjudicar a esos seres vivos, como son las mismas plantas pequeñas, los mismos animalitos microscópicos, o de repente que sí los podemos observar. Ok, muy bien. Los casos emblemáticos de contaminación del suelo, bueno, los más conocidos en Cajamarca tenemos el caso de la minera Yanacocha, ¿no? Yanacocha era un lugar como lo vemos así, y ahora actualmente está así, ¿no? Entonces ese es el ejemplo más emblemático de contaminación del suelo. Alteración del entorno, como ustedes pueden ver, este es el entorno inicial en el 92,
y es el entorno actual, ¿no? La alteración total de la estructura inicial del suelo. Acá tenemos un evento también que fue cercano cuando hubo derrame de petróleo en la selva, y de esta forma también estamos alterando la composición del suelo, ¿no? Con el vertimiento de petróleo o de crudo, como le llaman, en el suelo. Este crudo va a perjudicar todo el entorno que está acá. Aquí ya no van a poder crecer plantas. Todos los seres vivos que habitaban en esta zona tampoco existen ya, ¿no? Porque el petróleo es altamente contaminante y tóxico para los seres vivos. El otro caso emblemático es el derrame de mercurio en la minera Yanacocha. Ustedes ven acá, esta especie de burbujas doraditas que ven acá es mercurio. La gente lo recogía con las manos y todo eso produce problemas a la salud, principalmente al sistema nervioso, ¿no? Y tenemos acá 6.000 afectados, según el Ministerio de Salud, 151 kilogramos de mercurio derramados, 110 personas que no han recibido indemnización y han pasado 20 años, ¿no? Algunos compuestos químicos que hemos visto, que ya hemos visto compuestos químicos, pero vamos a un poco acá, el metilbromido, los aceites, las sales de metales, la nicotina, el DDT que vimos en la vista anterior, ¿no? También tenemos acá algunos otros elementos que contaminan el suelo y que generan, por ejemplo, animales enfermos, el agua también se contamina, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Las consecuencias de la contaminación, principalmente los daños a la salud, producto de el tránsito, ¿no? Los seres vivos al alimentarse de sustancias contaminadas del suelo, pues, y nosotros consumimos también esos seres vivos, vamos a tener problemas en la salud, contaminación de cultivos, todos esos compuestos químicos se van a almacenar en el suelo, se van a introducir en el suelo, ahí vamos a sembrar, las plantas lo van a absorber, si consumimos esas plantas también nosotros vamos a absorber y se produce todo un ciclo. La desertificación del suelo, como vimos en el ejemplo de la minera Yanacocha, ¿no? Está el caso de acá, ¿no? Que toda esta parte es desertificada, ¿no? La desertificación del suelo y finalmente la pérdida o desplazamiento de biodiversidad, ¿no? Alterarse la estructura inicial del suelo. Muy bien, ¿qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire consiste en la introducción al mismo de sustancias contaminantes, ¿no? Cuando introducimos sustancias contaminantes al aire, a la atmósfera, entonces vamos a alterar su composición inicial y por lo tanto va a estar contaminada. Cuando hablamos de contaminación del aire, contaminación atmosférica, nos referimos a la presencia de diversos estratos de aire que integran la atmósfera terrestre de materiales y formas de energía que no forman parte de su composición inicial, ¿no? Y que representan una potencial fuente de daños y molestias para la vida. ¿Ok? O sea, cuando introducimos sustancias que no son o no forman parte de la atmósfera, entonces ya la estamos contaminando. Y como dice la ONU, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, ¿no? En el campo tenemos la suerte de que todavía no hay mucha contaminación, podemos respirar aire relativamente puro. Muchas de las ciudades más modernas son las que tienen mucho más aire contaminado, ¿no? Que no se puede respirar generalmente, o que si se respira, pues inhalamos compuestos químicos que no forman parte del mismo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La emisión de humos de muchas fábricas, muchas mineras, etcétera. La emisión de aerosoles, los sprays generalmente también tienen algunos compuestos contaminantes. Los malos olores producto de la basura que arrojamos al suelo también al descomponerse emite malos olores y eso contamina el aire. Radiación atómica de las centrales nucleares, por ejemplo, y la emisión de ruidos, ¿no? La emisión de ruidos también contamina la atmósfera, el aire, y eso se va a transmitir a través de las moléculas de aire en forma de ondas y por supuesto va a perjudicar la salud, ¿no? Entre los principales compuestos orgánicos, químicos que contaminan el aire tenemos el monóxido de carbono, que es emanado por los vehículos mal regulados, ¿ok? Disminuye la oxigenación de la sangre. Los óxidos de azufre emitidos por los motores y las plantas industriales son muy tóxicos, irritan las vías respiratorias. La alternativa de solución es ordenar la circulación vehicular o usar catalizadores. El ozono se forma en la baja atmósfera en presencia de óxidos de azufre y de compuestos orgánicos con la radiación solar. También las fotocopiadoras emiten ozono,
¿Qué es lo que pasa con el ozono? Destruye las plantas, mata las células de los pulmones, por eso que las personas que sacan copias generalmente están resfriadas por el ozono que libera las fotocopiadoras, ¿no? Por los problemas respiratorios que puede ocasionar. ¿Cuál es la alternativa de solución? Reducir la circulación vehicular de las ciudades, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles producidos por residuos de hidrocarburos no quemados en motores y fábricas químicas, el benceno, por ejemplo, que es cancerígeno, solo produce mareos y dolor de cabeza. Alternativa de solución, regular la combustión, evitar el uso de productos volátiles, los polvos, todo el polvo que a veces cuando caminamos por la ciudad lo respiramos y es muy diverso, ¿no? Los más peligrosos son los que contienen cromo, plomo, cadmio y amianto o asbesto, ¿no? Y la consecuencia es que si los efectos de estos polvos es que cierran las vías respiratorias, afectan el intercambio de oxígeno, y las alternativas de solución es instalar filtros en los motores, limitar el uso de sustancias que generan polvos peligrosos. El dióxido de azufre, que proviene de la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo. Los efectos irritaciones respiratorias o alta concentración puede destruir el tejido pulmonar. Y la alternativa de solución es usar combustibles con bajo contenido de azufre. Entonces hemos visto algunos compuestos que contaminan el ambiente, ¿no? El monóxido de carbono, el óxido de azufre, ozono, compuestos orgánicos volátiles, los polvos y el dióxido de azufre. Casos emblemáticos de la contaminación del aire, bueno, nuestro parque automotor, ¿no? Tenemos en nuestras ciudades muchos vehículos antiguos, viejos, que emanan bastante humo, ¿ok? Y eso altera la composición de la atmósfera, la composición del aire, y es el aire que respiramos. Todo este humo tiene partículas en suspensión, que en muchos de los casos es a veces plomo, entonces eso lo respiramos y produce todos los problemas que hemos mencionado en vistas anteriores, ¿no? Otro problema emblemático es los incendios forestales, que son muy comunes en este caso en el departamento de Cajamarca, ¿no? Hemos visto que muchos de nuestros agricultores queman ciertas zonas, ciertas áreas con la idea de que van a traer la lluvia, ¿no? Pero esa es una idea equivocada. El otro caso emblemático es la mina de la Oroya, que también contamina, es un problema que es muy antiguo y que no tiene solución actualmente. Con los compuestos químicos, como los mencioné, el monóxido de carbono, que produce falta de oxígeno, cansancio, anemia, afecciones cardíacas, no bloqueo de la hemoglobina. ¿Quién emite monóxido de carbono? Pues los vehículos motorizados que usan gasolina y algunas fábricas, ¿no? Fundiciones principalmente que de actividad minera. El plomo también, ¿no? Emisiones de plomo, la gasolina, como les mencioné, la explosión de gasolina en los motores de los automóviles generalmente produce contaminación que tiene plomo, las fundiciones metalúrgicas, las fábricas de baterías y los relaves mineros. Esos al respirar nosotros, ¿qué consecuencias vamos a tener? Daños en el cerebro, malestares y convulsiones. Por eso esos dos elementos son muy perjudiciales para la salud. ¿Qué consecuencias? Bueno, problemas respiratorios, como les mencioné. La lluvia ácida, la lluvia ácida, por ejemplo, las refinerías al emitir óxidos de azufre, esos óxidos de azufre se mezclan con el vapor de agua y producen compuestos ácidos como es el ácido sulfúrico. Eso al precipitarse al suelo en forma de lluvia, va a formar la lluvia ácida y que perjudica el entorno, el suelo lo contamina, altera su composición química y ya no es muy bueno para la agricultura, ¿no? Porque cambia su estructura inicial, la lluvia ácida. Variaciones extremas en el clima, como vimos en las clases anteriores, al contaminar el aire también vamos a contribuir con el efecto invernadero, con el calentamiento global, con el deterioro de la capa de ozono, y eso va a producir variaciones extremas del clima, aumento de la temperatura, la sensación de calor va a aumentar y por supuesto la pérdida y desplazamiento de especies, ¿no? Bueno, hasta ahí terminamos los tres principales elementos que hemos visto, capas de la Tierra, eh, las tres capas de la Tierra que se contaminan, que es el aire, el agua y el suelo, ¿no? La hidrosfera, la geosfera y la atmósfera. Vamos a ver otros tipos de contaminación, como es la sensorial, ¿ok? La contaminación sensorial es la agresión a los sentidos por los ruidos, vibraciones, malos olores, alteración del paisaje y deslumbramiento por luces intensas, ¿no? También podemos definir la contaminación sensorial, ¿no? Todo lo que afecta a nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, ¿ok?
Y generalmente si es el oído, los ruidos excesivos, ¿no? Las vibraciones de las construcciones, algunas construcciones de edificios producen vibraciones que producen contaminación sensorial. La basura emite malos olores que produce contaminación sensorial, altera el paisaje y también hemos visto los carteles de neón, ¿no? Esos carteles actuales que también utilizan, que ponen televisores grandes emitiendo bastante luz y eso lo hemos visto principalmente en Lima, también produce contaminación sensorial, ¿no? Otro tipo de contaminación es la contaminación cultural, ¿no? Que tiene que ver con la introducción indeseable de costumbres y manifestaciones ajenas a nuestra cultura, ¿no? ¿Ok? Y eso conduce a la pérdida de tradiciones y a serios problemas a los valores de los grupos étnicos. Esto tiene mucho que ver con la alienación cultural, ¿no? Pero también es un tipo de contaminación. Por ejemplo, lo que actualmente nuestros jóvenes practican, ¿no? Y que generalmente no es propio de nosotros, ¿no? Con esto de acá generalmente, que es propio de nuestra cultura. Eh, las personas que usan polleras, por ejemplo, que es propio de nuestra cultura, a veces muchos de nosotros nos avergonzamos de ellas, ¿no? Pero véanle y díganle perreo, ahí sí, primeritos, ¿no? Entonces es parte de la contaminación cultural. La contaminación electromagnética también es una forma de contaminación que está originada por la emisión de ondas de alta frecuencia y de microondas por el uso de la tecnología moderna como radares, televisión, radioemisoras, redes eléctricas de alta tensión. Por eso que generalmente las redes de alta tensión están muy lejos de la ciudad, ¿no? Las antenas se instalan lejos de la ciudad, de las zonas urbanas, porque emiten contaminación electromagnética y eso perjudica generalmente, por ejemplo, nuestro ciclo de sueño, nuestra concentración. Entonces, toda esa contaminación electromagnética es perjudicial. Por eso que generalmente también se recomienda cuando dormimos apagar el teléfono, ¿no? Para evitar la contaminación electromagnética o la radiación electromagnética que emana nuestros celulares. Luego tenemos la contaminación publicitaria, que quizá muchos de nosotros la vivimos diariamente y que viene por la publicidad, ¿no? La publicidad que generalmente está orientada a ejercer presiones exteriores y distorsiona la conciencia y comportamiento del ser humano para que adquiera toda la publicidad actualmente. Nos trata de manipular, ¿no? Nos trata de manipular para adquirir ciertos productos, servicios, ideologías, etcétera. Y también es una forma de contaminación, ¿no? La contaminación publicitaria. Por eso hay que estar muy bien, como dicen algunos, en el uso de nuestros 5 sentidos para poder establecer y tener un criterio propio, ¿no? Y no dejarnos influenciar o manipular por lo que nos dice la televisión, la publicidad, etcétera. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué ideas fuerza pudimos nosotros establecer? Que la contaminación ambiental, o también conocida como polución, es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio, ¿no? Todo lo que no forma parte del entorno, si nosotros introducimos cosas que no forman parte del entorno, ahí ya estamos contaminando, ¿no? Vimos principalmente la contaminación del agua, ¿no? Que es la introducción de elementos a todos nuestros cuerpos de agua, o también cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua, ¿no? La contaminación del suelo, que consiste en la introducción también de sustancias externas que no forman parte del suelo en el mismo, ¿no? En el suelo, y que principalmente son elementos producto de las actividades agrícolas, de las actividades en las zonas urbanas, carreteras, etcétera. Y la contaminación del aire, que es la introducción de sustancias contaminantes en el aire, en la atmósfera terrestre, ¿no? Bueno, ¿qué actividades individuales? Las actividades individuales que les proponemos, resolver las actividades de la ficha técnica correspondiente, en este caso la ficha 11, con plazo hasta el viernes 18 de diciembre. Ok, entonces resolver las actividades de la ficha técnica 11 con plazo hasta el viernes 18 de diciembre. Todo lo que hemos visto, relacionarlo de tal manera de que ustedes vayan mejorando sus conocimientos y puedan resolver las actividades propuestas. Y por supuesto, tienen ahí un cuadro muy similar a la actividad anterior en donde van a proponer las principales formas que contaminan ustedes en su localidad: el agua, el suelo y el aire, y luego las consecuencias que genera en su localidad y finalmente algunas medidas de prevención. Muy bien, estudiantes, les agradezco por su atención, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.